¿Sí? ¿Sí? Vale, se me escucha. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a dar esta sesión. Creo que puede ser una sesión interesante. Voy a intentar contenerla en 40 minutos, que es la directriz que tengo. Entonces, bueno, habrá alguna cosa que igual la pase un poquito más adelantada y poco más, ¿vale? Empezamos un poco con quién soy yo. Soy Carlos, aunque la foto soy Carlos y medio. Soy arquitecto de soluciones en AWS y anteriormente, antes de dedicarme al tema de cloud, pues he sido ingeniero de software durante más de 10 años. He estado bastante centrado en tecnologías como Magento, en LAMP Stack, o sea, he tocado bastante de PHP y además, bueno, he sido compañero de Iberus. Trabajé en Iberus hace como unos 8 años aproximadamente durante un año. Lo primero que me gustaría entender es un poco qué tipo de perfiles tenemos aquí, ¿no? Voy a hablar de escalabilidad. Entonces, cuando se habla de escalabilidad, conviene entender un poco en qué punto estamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de vosotros tenéis aplicaciones o gestionáis aplicaciones de al menos un usuario? Levanta la mano. ¿Cuántos? ¿Decenas de usuarios? ¿Cientos de usuarios? ¿Miles? ¿Millón? Tenemos por aquí gente que gestiona aplicaciones de más de 1 millón. Entonces, fijaos bien de quién ha levantado la mano con el millón, porque es algo muy interesante. Cuando acabe esta charla podéis hacer un poco de networking y podéis también preguntar, ¿no?, cómo han logrado ellos alcanzar este hito, que desde luego no es fácil. Bueno, lo primero que vamos a hablar un poco es en relación a lo que tenemos en AWS en cuanto a nuestra arquitectura, nuestra infraestructura a nivel global. Como podéis ver, tenemos actualmente 26 zonas geográficas, ahora explicaré lo que es cada cosa, y además de eso tenemos 84 zonas de disponibilidad y más de 410 puntos de presencia. Dentro de AWS es importante entender la diferencia entre lo que es una región y lo que es una zona de disponibilidad. Una región al final es una zona geográfica. Por ejemplo, ahora, hablaré un poco más adelante, pero ahora vamos a ver en los próximos meses la región de Zaragoza, de aquí de Aragón, que estará en España. Y esta región en concreto tendrá dentro un clúster de X zonas de disponibilidad, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la región de Zaragoza, pues tendrá 3 zonas de disponibilidad, ¿no? Estas zonas de disponibilidad son al final un clúster de data centers que están separados entre sí, lo mínimo indispensable para asegurar de que si hay algún tipo de fallo por condiciones meteorológicas o cualquier tipo de desastre, el resto de esas zonas de disponibilidad puedan ser operativas, ¿no? De esa forma aseguramos de que el aplicativo de alguien siempre está funcionando, ¿vale? Entonces es un poco cómo gestionamos esto. Al hilo de lo que decía antes, tenemos la región de Zaragoza. Abrirá los próximos meses. De entrada va a tener 3 zonas de disponibilidad, por lo que ya podemos hacer que nuestra aplicación sea redundante y que sea aplicable, y se va a unir al resto de regiones que tenemos en Europa, ¿no? Como puede ser el caso de Dublín, de Frankfurt, de Londres, etcétera. Aquí tenemos un poco la apuesta que estamos haciendo por España, ¿no? Que al final es muy importante. O sea, estamos hablando de que, como podéis ver, planteamos hacer una inversión de 2,5 billones de euros durante los próximos 10 años, que se va a materializar en 1,8 billones de subida de IPC, con hasta 1.300 puestos de trabajo, más o menos lo que tenemos evaluado, y también estamos muy volcados con tema de energías renovables, ¿no? Entonces se puede ver, por ejemplo, aquí que tenemos actualmente 14 proyectos de energías renovables basadas en sol y basadas también en aire de 1,4 gigawatts, ¿no? Un punto también bastante reseñable e interesante es que según estudios independientes, nuestros data centers son hasta 5 veces más eficientes en términos de energía que otros de Europa, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las consideraciones generales a la hora de decidir cómo escalamos una aplicación, ¿sí? No todas las aplicaciones se pueden escalar de la misma forma y es importante entender que las decisiones que tomamos son decisiones que muchas veces tienen más de una dirección, ¿no? Es un poco lo que dice aquí Jeff Bezos, supongo que conoceréis a Jeff. Dice que muchas decisiones son reversibles y las considera puertas de doble dirección. Entonces, nosotros nos gusta mucho centrarnos en este término, porque nos ayuda a entender que yo a lo mejor puedo tener un aplicativo de cientos de usuarios y tenerlo diseñado de una forma, y conforme ese aplicativo evoluciona, yo aprendo en ese proceso
Y al aprender en ese proceso yo puedo iterarlo y puedo mejorar lo que tengo, ¿vale? Entonces, no necesariamente cuando montamos una aplicación tenemos que pensar en montar una infraestructura diseñada para albergar 10 millones de usuarios concurrentes. No tiene sentido, es overkill, ¿vale? Entonces, tenemos que plantear todo desde un punto de vista de que tenemos más de una posibilidad encima de la mesa, ¿no? Y, por supuesto, no existe una única herramienta que solucione todo, ¿vale? No, igual que el martillo nos viene muy bien para clavar clavos, pero es un poco complicado para atornillar, ¿no? Podemos atornillar, pero seguramente no con el resultado que queremos. Entonces, bueno, esto también es bastante relevante. Vamos a empezar desde el día 1. En Amazon, igual habéis oído alguna vez, hablamos mucho de día 1. Es un poco la filosofía que tenemos siempre de alguna forma de indicar que siempre es nuestro primer día, ¿no? A la hora de afrontar cosas. Usuarios. Más de uno. Podemos tener algo muy simple, ¿no? Podemos tener, como podéis ver aquí en la presentación, un grupo de usuarios que accede a través de una gestión de DNS, como puede ser Route 53, que acceden a su vez a una VPC que tiene una IP elástica, con la cual luego se accede a una instancia que tiene la capa de cómputo y otra instancia que tiene la capa de base de datos. Es algo bastante simple, bastante elemental. Para este tipo de servicios, para este tipo de arquitecturas, tenemos una solución en AWS que se llama Lightshell, que básicamente es como un concepto de hosting clásico, en el cual tú puedes tener costes muy reducidos, súper pactados, en los cuales tú ya sabes que vas a necesitar un servidor de X características y tu coste va a ser X. ¿Vale? No va en el modelo on demand, por el cual es más conocido AWS, aquí pagas mensualmente por lo que necesitas. Entonces esto es ideal sobre todo para montar MVPs, pruebas de concepto o simplemente cuando queremos hostear pues, un Drupal muy pequeñito, un WordPress muy pequeñito, algo que a lo mejor no sea crítico para nuestro negocio. Entonces es una muy buena solución. Además de esto, tenemos diferentes opciones a la hora de gestionar la base de datos. En el ejemplo que he puesto antes, tenemos la posibilidad de utilizar una instancia a la cual nosotros podemos instalar la base de datos que queramos y podemos hacer que esto funcione con nuestro aplicativo. El tema está en que también tenemos soluciones que están totalmente administradas por AWS. Entonces, para evitar que tú te tengas que preocupar en parchear, actualizar, gestionar, pues tenemos servicios como puede ser Amazon RDS o como Amazon DynamoDB. Cada uno son bases de datos diferentes. Por un lado tendríamos RDS, que sería para bases de datos relacionales, y por otro lado DynamoDB para bases de datos no SQL. En este caso sería un key value, ¿vale? Entonces, que sepáis que lo tenéis aquí. Y luego tenemos un producto estrella a la hora de, sobre todo, de decidir temas de bases de datos relacionales, que es Aurora. Aurora lo bueno que tiene es que es compatible out of the box directamente con MySQL y Postgres, y además de eso lo que nos permite es tener hasta 15 réplicas directamente, lo cual nos permite escalar mucho. Y una cosa muy interesante que tiene también el servicio de Aurora es que nos permite escalarlo de una forma mucho más eficiente, teniendo en cuenta de que Aurora separa la capa de cómputo de la capa de almacenamiento. Entonces, podemos crecer únicamente lo que necesitemos. Podemos crecer a nivel de cómputo o podemos crecer a nivel de almacenamiento. Es muy interesante, ¿vale? Y por último, serverless, ¿vale? Hay una opción de directamente no tener que aprovisionar nada y decir, yo quiero que esto funcione y punto, ¿vale? Lo cual es muy conveniente cuando queremos irnos un poco a este tipo de arquitectura más serverless. Otro ejemplo que también podemos poner es, cuando hablamos de usuarios uno o mayor que uno, es qué es lo que realmente nos aporta valor, ¿no? Yo me puedo centrar en tener una aplicación que sea perfecta y que sea súper bonita y que sea súper eficiente, pero eso me va a costar un tiempo de implementación, me va a costar un tiempo de sintetizarlo, de llevarlo a una arquitectura. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo en el que enseñamos un login, ¿no? Yo cuando utilizo una aplicación, me acuerdo del login de la aplicación si ha sido malo. Si la aplicación me ha enseñado una mala experiencia, me acuerdo de ella y digo, ¡buah! Esta aplicación no me gusta, ¿no? Pero en general, cuando utilizamos una aplicación, lo que nos llevamos a casa, lo que nos llevamos en el recuerdo es cómo de eficiente o cómo de útil ha sido esa aplicación. Entonces, ¿para qué me voy a inventar yo un proceso de login súper complejo y súper avanzado cuando existen soluciones en el mercado, como puede ser Amazon Cognito, que me permite hacer una federación directamente con mis usuarios, ¿no? Entonces, es un poco entender dónde aporto valor, en dónde me puedo diferenciar y en dónde puedo utilizar algo que ya existe y no complicarme la vida. Pasamos al siguiente punto, a partir de 100 usuarios. Aquí ya la cosa se empieza a complicar un poco, ¿no? Aquí ya, por un tema de evitar tener que gestionar la base de datos, pues podemos introducir, como podéis ver aquí, directamente una instancia de RDS. Perfecto. Usuarios 1000. Ya tenemos que empezar a hablar de escalar, ¿no? Podemos escalar de forma horizontal, podemos escalar de forma vertical. ¿Diferencias entre ambas? Bueno, el escalado horizontal lo que me permite es tener un clúster en más de una zona de disponibilidad. Eso me permite tener una aplicación que funcione aunque una zona de disponibilidad caiga. Además de eso,
me permite derivar la carga entre diferentes nodos. Sin embargo, cuando me voy a la escalada vertical, lo que me ofrece es poder escalar de una forma más sencilla, ¿no? Porque al final simplemente es meter más hierro, ¿no? Es el concepto que todos tenemos tenemos ordenadores personales, voy justo de RAM, pues le pongo más RAM, o me he quedado sin disco duro, pues le pincho otro disco duro, ¿no? Obviamente hay que llevarlo esto al lado más de servidores, pero principalmente es esto, ¿no? Entonces llega un punto en el cual no puedes crecer más porque no caben más discos. Entonces hay que empezar a pensar en estrategia horizontal. Entonces, cuando ya tenemos más de 1000 usuarios, hay que empezar a pensar en balancear esa carga, ¿no? En escalar de forma horizontal. Aquí podéis ver que tenemos dos instancias. Tenemos una carga balanceada entre las dos instancias y además tenemos dos zonas de disponibilidad diferentes. Una vez más, si una zona de disponibilidad cae, la otra está activa. Nos permite seguir dando servicio. Esto es muy importante. Y como podéis ver, también tenemos una base de datos, tanto primaria como secundaria, simplemente para asegurar la redundancia. Cae una, aprovisiono la otra, ¿vale? Promociono la otra. Para ello tenemos diferentes sistemas. A la hora de hacer el balanceo de carga tenemos aplicación Load Balancer, tenemos The Network y tenemos el Classic. Generalmente, en la mayoría de los casos, cuando estáis trabajando, por ejemplo, con tecnologías como Drupal, la aplicación Load Balancer Recommended es lo que va a funcionar mejor. ¿Vale? Al final lo que te permite es, de una forma súper sencilla, balancear la carga directamente con diferentes reglas que tú quieras definir dentro de tu arquitectura. Vale. Vamos al siguiente. Usuarios, a partir de 10.000. Aquí ya la cosa se empieza a complicar un poquito más. Como podéis ver, aquí ya no solamente tenemos el balanceador de carga, sino que encima lo que tenemos es muchas instancias, ¿no? En este caso tenemos 4, porque en su día entendemos que por nuestro pico de trabajo decidimos que 4 son las necesarias, ¿no? Por zona de disponibilidad, en total 8 para poder funcionar. Pero también podemos empezar a hacer cosas, como por ejemplo empezar a añadir réplicas, ¿no? Añadir una réplica de lectura. Esto lo que nos permite es escalar de una forma más eficiente, sobre todo con el throughput de la base de datos. Además de eso, también tendríamos la posibilidad de trabajar con otras tecnologías. Aquí hemos simplificado un poco, podéis ver que las instancias están colocadas en grupo, pero bueno, al final es conceptualmente lo mismo. Y lo que tenemos es CloudFront y tenemos S3. ¿Qué son estas dos tecnologías? Bueno, básicamente CloudFront es nuestro CDN. ¿Vale? Lo que nos permite es distribuir contenido estático de una forma súper eficiente y cachearlo. Además, reducimos el coste del tráfico y nos permite entregar ese tráfico de esos contenidos estáticos, como puede ser imágenes o puede ser JavaScript o otros estáticos, directamente desde una posición mucho más cercana al punto en el que está nuestro usuario. ¿Vale? Entonces, nos permite en general dar una mejor experiencia de usuario. De hecho, podéis ver aquí, ¿no? Tenemos un ejemplo en el cual sin CDN el tiempo de respuesta y la carga del servidor media frente a entregar el contenido estático, frente a entregar el contenido estático y dinámico directamente con el CDN, ¿no? Podéis ver ahí una ganancia que es bastante interesante. Luego tenemos S3, nuestro sistema de almacenamiento de objetos, que lo que nos permite es guardar objetos, guardar estáticos, guardar lo que queramos guardar, hasta un máximo de 5 terabytes. A partir de 5 terabytes tenemos que fragmentar ese almacenamiento y además lo podemos hacer con una encriptación total, ¿no? La podemos hacer tanto en REST y en Transit, ¿vale? Esto es bastante interesante también. Lo bueno que tiene S3 es que es un sistema que es súper durable. Estamos hablando de que tiene un 99,9 elevado a 11 de durabilidad, por lo tanto es prácticamente imposible de que podamos perder ahí absolutamente nada. Y luego lo que nos permite es escalar al infinito, no hay límite en S3. ¿Vale? Podéis llegar a tener ahí un montón de información si quisierais. En la línea de lo que hablábamos antes, podemos añadir un elemento más. Como podéis ver, podemos añadir caché. ¿Vale? Esto es algo que seguro que si habéis trabajado con Drupal pues conocéis bien. Podemos añadir un nodo de caché y o bien utilizar Elastic Cache o bien utilizar otra tecnología como puede ser Memcached, Redis, etcétera, para hacer intermediario, ¿no? Con lo que vendrían a ser las consultas que tenemos en base de datos. Para eso tenemos un servicio que se llama Elastic Cache, que básicamente lo que nos permite es utilizar ambas tecnologías, ¿no? Tanto Redis como Memcached, y no tener que gestionar absolutamente nada más. Esto directamente nos creará este clúster de Elastic Cache que nos permite hacer este tipo de caché directa sobre las queries de la base de datos y así no tener que sufrir tanto con lo que vendría a ser el performance de la base de datos. Otra cosa que también podemos empezar a cacharrear ya cuando llevamos 10.000 usuarios, a partir de 10.000 usuarios, es empezar a entender hasta qué punto puede ser interesante trabajar con otro tipo de base de datos, ¿no? Nos centramos mucho en la parte de base de datos relacional, lo cual tiene mucho sentido, sobre todo en tecnologías como puede ser Drupal en este caso,
Pero en un momento dado también podemos sacar parte de nuestra base de datos a una base de datos no SQL, ¿no? Una base de datos más key value. Imaginad que vosotros tenéis un high score, tenéis algún tipo de solución en vuestra página web que no requiera de relaciones, sino que requiera de tener acceso rápido. Bueno, pues DynamoDB, por ejemplo, lo que nos permite es hacer esto de una forma muy eficiente, ¿vale? DynamoDB puede crecer prácticamente hasta el infinito, puedes generar tablas globales, por lo que una vez más podemos generar tablas que estén mucho más cerca de los usuarios finales y reducir los tiempos de carga. Y además, lo bueno que tiene es que estamos hablando de un tiempo de búsqueda muy corta, muy reducida. Entonces es súper eficiente y súper rápido. Hay algunas cosas más que deberíamos de revisar antes de continuar la charla, ¿no? Por un lado es el tema de autoescalado. Hemos hablado de tener un montón de instancias frente a la posibilidad de a lo mejor decir tengo un único grupo de escalado y que se encargue él de gestionar esto por mí. Esto es bastante interesante. Esto es una métrica que, como podéis ver aquí, de Amazon, de nuestra e-commerce, ¿no? Es bastante interesante, en la cual podemos ver el tráfico típico durante una semana, ¿no? Podéis ver que pues, en las horas de mayor actividad pues, tenemos más tráfico y en las horas de menor actividad hay menos tráfico, obviamente. Si hacemos esto, si pensamos en el modelo tradicional, tenemos que pensar en un modelo en el que la capacidad aprovisionada que necesitamos para poder servir esto es la máxima, es el pico, ¿no? Es a lo máximo que podemos llegar. Pero la cosa se complica un poco cuando pensamos en meses como puede ser noviembre, ¿no? Con el Black Friday. Nos llegamos a final de mes y, como podéis ver, tenemos un pico que es 3 veces más alto que en la época valle, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer eso, estaríamos aprovisionando la capacidad a un nivel muy alto, lo cual significaría que en un momento dado tendríamos un 76% de la capacidad sin uso y un 24% de la capacidad utilizada, por lo que estamos pagando por algo que no necesitamos. El escenario real, ¿cuál sería? El escenario real sería este. Como podéis ver, el amarillo es las requests que tenemos, el tráfico que tenemos, y en azul lo que tenemos es la cantidad de nodos que están en activo entregando ese servicio, ¿vale? Entonces, es importante plantear una buena política de escalado que nos permita lograr este tipo de objetivo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos un servicio que se llama Autoscaling Groups en este caso, y que básicamente mediante diferentes reglas podemos definir mínimos y máximos a la hora de decidir cómo queremos ampliar nuestra capacidad de cómputo, y nos permite tanto crear instancias on demand y instancias en modelo spot. Esto podemos hablar un poquito más adelante, ¿vale? Entonces es una forma muy eficiente de hacerlo. Entonces ya podemos meterle un poquito más de complejidad a la ecuación, ¿no? Ahora ya tenemos aquí, como podéis ver, mismo planteamiento que antes, pero hemos introducido directamente el Autoscaling Group, ¿vale? Una cosa también muy importante es hablar de la automatización, ¿no? Porque como estamos comentando, si yo tengo políticas de autoescalado, de alguna forma tengo que tenerlo automatizado todo para que cuando creo un nodo nuevo, ese nodo ya tenga lo que necesito yo para funcionar, ¿no? Que no tenga que ir yo manualmente a instalar absolutamente nada. Para eso tenemos diferentes servicios. Por ejemplo, dentro de AWS tenemos toda una suite de servicios enfocados a CI/CD, como puede ser Cloud9, si quisiéramos utilizarlo directamente como IDE, ¿no? Pero luego también tenemos la posibilidad de utilizar CodeCommit como repositorio, podemos utilizar CodeBuild para buildear nuestro código y ya nos podemos ir directamente a hacer el deploy, ¿no? Todo eso dentro de una pipeline de code, ¿vale? Code pipelines. Además, esto es muy importante de cara a lo que comentaba, ¿no? De cara a tener todo automatizado de la forma más fácil posible. Cuando ya empezamos a tener más de 500.000 usuarios, la cosa ya se empieza a complicar un poco, y a partir de aquí la directriz suele ser siempre leamos, entendamos qué sucede, ¿no? Es importante saber qué es lo que le sucede a los usuarios, es importante saber dónde puede haber puntos de error, dónde puede haber puntos de fuga, dónde puede haber fallos en nuestro aplicativo, ¿no? Para ello, nuestro mejor amigo siempre es la monitorización. Monitorizar bien una página web, monitorizar bien un servicio, monitorizar bien una aplicación, te va a dar información que es súper valiosa para tu negocio. Entonces, esto es algo que hay que hacer desde el minuto 0. Y para eso tenemos un servicio, como podéis ver aquí, que es CloudWatch, ¿vale? CloudWatch es un agregador de logs en el cual podemos tener el end-to-end de nuestro aplicativo y entender en todo momento qué está sucediendo, ¿vale? Es muy importante eso también. Ahora ya, cuando ya estamos hablando de prácticamente 1 millón de usuarios, estamos hablando de entre medio millón y 1 millón de usuarios, tenemos que empezar a pensar también un poco
fuera del concepto monolítico, ¿no? Tenemos que empezar a pensar ya en la arquitectura más orientada a servicios. SOA es el acrónimo en inglés. Habrá algún momento en el que nos dirijamos a él como SOA. Básicamente, cuando tenemos una arquitectura orientada a servicios, como podéis ver, al final lo que tenemos es una capa de presentación, que es la capa que va a hacer de frontend. Luego tenemos una capa lógica, que es la capa que se va a encargar de hacer todos los procesos necesarios para poder orquestar lo que haga falta para mostrar ese frontend. Y luego tenemos una capa de datos. Generalmente, cuando estamos en este punto, tenemos que empezar a pensar también un poco en tecnologías serverless, ¿no? Al final, vamos un poco a lo de antes. Yo me puedo montar mi aplicativo con una instancia y tenerla que gestionar yo, o puedo utilizar una función lambda que haga eso automáticamente cuando se necesite, de forma de que yo no tenga que aprovisionar absolutamente nada. Entonces, en general, siempre que hablamos de serverless, es un win-win, ¿vale? Es un win-win. Tenemos diferentes servicios ya que tienen este modelo. Como se puede ver, tenemos API Gateway, que es un servicio que nos permite tener APIs y directamente interconectarlas con nuestro aplicativo. Podemos utilizar SNS para toda la gestión de mensajes, podemos utilizar un Elasticsearch, podemos utilizar SQS, Fargate, Lambda, las funciones Lambda son muy importantes. Hay un montón de servicios que son serverless que podemos utilizar en todo momento. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo bastante claro de cómo es una aplicación en serverless, ¿no? Por un lado tendríamos la capa de CloudFront y la capa de S3 para todo lo que es la gestión de estáticos. Por otro lado tendríamos Cognito para todo lo que sería la interacción con usuarios, el logueo de usuarios y lo que sería la federación de usuarios. Y por último, tendríamos el resto de nuestro aplicativo que estaría funcionando con una API Gateway que a su vez estaría utilizando de cómputo funciones Lambda que a su vez estaría utilizando DynamoDB como base de datos. Todo serverless sin tener que aprovisionar nada. Sería pagar por lo que necesitáis y punto. Bueno, es un modelo muy atractivo, la verdad. Todo esto obviamente lo podemos hacer con tecnologías que nos permiten llegar a este punto, ¿no? Podemos utilizar React, podemos utilizar Vue, podemos utilizar Angular, Ember. Hay un montón de tecnologías que podemos utilizar que nos permiten hacer esta distribución de frontend. Entre ellas tenemos una que se llama AWS Amplify, que nos simplifica mucho todo lo que es la gestión de aplicaciones, ya sea nativas de teléfonos móviles como aplicaciones web. Lo primero que hay que pensar también es cómo desacoplamos la aplicación, ¿no? Porque si yo tengo un montón de nodos, ¿cómo puedo hacer que la aplicación se lea entre nodos, hable entre ellos? Bueno, para eso obviamente tenemos también servicios, ¿no? Tenemos SQS y tenemos SNS. SQS es un servicio de colas y SNS es un servicio de mensajes que nos permite que cuando tengamos una instancia que tenga que pedirle algo a otra instancia, lo haga a través de una cola mediante el uso de un mensaje que esté topificado. ¿Vale? De esta forma nos podemos asegurar de que las interconexiones entre servicios funcionen de una forma óptima, siempre estén encolados y poder asegurar de que en el caso de que haya un servicio que falle o en el caso en el que un servicio esté saturado, pueda retomarlo cuando tenga bandwidth. ¿Vale? Entonces es también un buen concepto, ¿no? Otro punto del cual también nos gusta hablar bastante en este tipo de presentaciones es cuando hablamos de Event Drive, ¿no? Que es un poco entender que a veces la arquitectura no tiene que estar tan ligada al hardware, no tiene que estar tan ligada a necesito X cajas para que hagan las cosas, no. Están ligadas a eventos, está ligada a guardo un archivo en S3, a lo mejor guardo una imagen que me ha subido un cliente y esa imagen yo la quiero procesar porque quiero hacer una serie de funciones para luego entregársela, ¿no? Imaginar una imagen normal, pues la pasas por una inteligencia artificial, la despixelas y se la devuelves. Bueno, pues todo eso, en lugar de tener que utilizar una arquitectura clásica en la cual tienes que aprovisionar instancias, lanzarlas, no, directamente tú tienes un pipeline en S3 que lo que hace es que cuando se carga una imagen aquí, directamente la lance contra una función lambda que a su vez va a lanzar todo este procesamiento de la imagen, ¿no? Entonces es una forma muy sencilla de poder gestionar este tipo de soluciones. Esto da un poco de vértigo esta imagen. Esto es un poco una arquitectura de microservicios, ¿no? Aquí se puede ver, por un lado tenemos un cliente web, tenemos un cliente móvil, tenemos un montón de piezas móviles, como podéis ver, y hay como diferentes bases de datos, pero lo importante es lo que está debajo, ¿no? Lo que está debajo es que cuando creamos microservicios, los microservicios pueden estar generados con diferentes piezas. Al final, nos gusta pensar los microservicios como un Lego, ¿no? Tú un Lego lo puedes hacer con diferentes piezas de diferentes colores, de diferentes tamaños. Ese es el concepto que buscamos. Buscamos que si yo tiene sentido que haga un microservicio en Docker, pues utilice Docker. A lo mejor no tiene sentido para otra tecnología y en otra tecnología hago un microservicio directamente con una función lambda. Pues buscamos eso, ¿no? Buscamos, al final nosotros lo que os damos es las piezas del Lego para que vosotros construyáis el Lego que queráis construir.
Una cosa que también es muy importante cuando trabajamos con microservicios es la visibilidad, ¿no? Muchas veces tenemos cientos de instancias funcionando, cientos de microservicios funcionando. ¿Cómo vemos esto? Es muy complicado, ¿no? Para eso tenemos un servicio que se llama X-Ray, que lo que os permite es, mediante una definición muy clara y muy sencilla, ver exactamente qué está pasando en cada nodo, ¿no? Podemos ir a cada uno de los microservicios, ver el estado, ver si tiene algún tipo de incidencia, ver si tiene errores. Entonces, una vez más, intentamos simplificaros el trabajo, ¿no? Intentamos que vosotros os dediquéis a lo que os aporta valor, que es vuestro negocio. Esto no es vuestro negocio, esto es fácil, esto es algo que estamos proponiendo a vosotros para que viváis mejor. Vuestro negocio es lo que conocéis y es donde aportéis valor, ¿vale? Empieza a complicarse la cosa un poco más. 1 millón de usuarios. Aquí estamos aplicando un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Como podéis ver, ya empezamos a tener diferentes grupos de escalado, tenemos diferentes balanceadores de carga que distribuyen la carga entre la parte lógica de la aplicación y la parte de workers, y luego también tenemos ya, empezamos a tener microservicios, empezamos a tener funciones lambda que se conectan a tablas de DynamoDB y que mediante API Gateway distribuye contenido a los usuarios. Entonces empezamos un poco a utilizar todas las herramientas que tenemos. Los siguientes grandes pasos. Aquí ya empieza la cosa a ponerse más interesante. Más de 5 millones de usuarios. ¿Qué hacemos con más de 5 millones de usuarios? Generalmente, nuestra experiencia nos dice que cuando ya pasamos de un umbral de 5 millones de usuarios, de entre 5 y 10, se empieza a complicar todo a nivel de base de datos, generalmente, ¿vale? Las bases de datos suelen ser las piezas más complicadas de escalar y es donde hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Para ello hay diferentes soluciones, como están puestas aquí en el slide. Tenemos una solución que sería la federación, tendríamos la solución de Sardine y tenemos la solución de mover funcionalidad. Vamos a ver lo que es cada cosa y vamos a ver qué es aplicable en Drupal también, ¿no? Porque en Drupal se pueden hacer algunas de estas soluciones. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de utilizar una federación. La federación lo que nos permite, es decir, yo cojo mi base de datos de MySQL, y lo que hago es la segmento en topología, ¿no? Yo tengo una topología de customers, tengo otra topología que es de páginas estáticas, tengo otra topología que es de N cosa. Entre ellas no tienen por qué tener relación, pero sin embargo las tengo que guardar en una base de datos. Si yo puedo segmentar estas bases de datos, lo que me permite es escalarlas de forma individual. Y no solamente hacerlo de forma individual, sino de una forma mucho más eficiente, porque lo que nos permite es aquella base de datos que realmente necesite más cómputo, meterla más cómputo. Aquella que necesite más almacenamiento, meterle más almacenamiento. Entonces es una muy buena best practice. Obviamente aquí tenéis el ejemplo en el cual pues tenemos el maestro y el esclavo y tenemos la copia de read réplica, ¿no? Es una, pero puede ser n, hasta 15 en el caso de Aurora. El siguiente punto, este ya es un poco más complejo, es el concepto de Sardine. No sé si conocéis bien lo que vendría a ser el Sardine, pero lo que nos permite el Sardine es crecer al infinito, ¿vale? Esto complica un poco más todo a nivel de desarrollo, porque necesitáis que a nivel de desarrollo se decida en qué punto se tiene que guardar cada elemento dentro de vuestra base de datos, pero al final lo que se hace es que se segmenta, como podéis ver aquí, la información en diferentes shards, como puede ser A, B, C, de forma directamente lineal. No tenemos que separarlos por topología ni por morfología, simplemente hacemos un split de datos como si hiciéramos un RAID, ¿vale? En cuanto a almacenamiento. Esto, una vez más, nos permite crecer al infinito, pero complica a nivel de desarrollo. Me consta que en Drupal ya hay gente que utiliza Sardine, entonces es algo que se puede hacer. Os animo a que al menos lo investiguéis porque es muy interesante de cara a crecer al máximo, ¿no? Otra solución es directamente plantear un NoSQL, ¿no? Directamente decir, oye, a lo mejor hay alguna de estas tablas que estoy sacando a nivel de Sardine en otra base de datos de RDS, pero que no es relacional. ¿Para qué la voy a guardar de forma relacional? No tiene sentido, ¿no? Entonces, para eso tenemos una vez más DynamoDB que nos permite hacer esto, ¿no? De una forma mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más escalable y sin tantos problemas a la hora de decidir aprovisionamientos, etcétera. Entonces, desde luego, DynamoDB es un poco a lo que aspiraría yo, ¿vale? Si tuviera que hacer este tipo de implementación. Vamos revisando un poquito, ya estamos cerrando. A nivel de Quick Review, lo que podemos ver es que la primera ventaja que os digo yo, lo primero que tenéis que pensar es siempre que hagáis una implementación, independientemente de que sea con AWS o no sea con AWS, siempre más de una zona de disponibilidad, ¿vale? En AWS se llaman AZs, zonas de disponibilidad. Obviamente, también es muy importante que
utilicéis servicios que autoescalen de forma nativa, ¿no? Como puede ser AutoScale, como puede ser S3, como puede ser aplicaciones Lambda, todo este tipo de aplicaciones, todo este tipo de funcionalidad que no requiera que vosotros tengáis que aprovisionar nada, es un win-win, ¿vale? Va a ser muy bueno para vosotros. Siempre pensad en redundar absolutamente todo, ¿vale? Al principio es complicado, ¿no? Porque tenemos que hacer un montón de cosas y nos tenemos que centrar en ser frugales, pero por favor, redundar las cosas porque al final a la larga es mucho mejor. Si cae un servicio podéis levantar otro y el cliente final no se entera, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Otro punto súper importante es el tema de la caché. ¿Vale? Hemos hablado de diferentes servicios de caché. Tenemos por un lado CloudFront para cachear a nivel de frontend, a nivel de estáticos, a nivel de HTML, pero también tenemos otros sistemas de caché como era Elastic Cache, que podemos utilizar tanto Memcached como podemos utilizar Redis. Utilizadlo, por favor, os irá mucho mejor, sobre todo si utilizáis las cachés de forma eficiente. Y siempre que sea posible, utilizar herramientas de automatismos, ¿vale? Ya sea para lanzar el aplicativo, como para en un momento dado incluso diseñar la infraestructura. En AWS hablamos muchas veces de infraestructura como código, porque en AWS puedes definir tu arquitectura entera de punto a punto simplemente con líneas de código. No tienes por qué interactuar con una consola. Entonces, todo eso, si es posible, automatizarlo y tendréis mejor calidad de sueño. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es, por favor, medir y revisar lo que miráis, ¿vale? Es muy importante. No podemos mejorar si no tenemos el feedback de lo que está sucediendo. Esto es muy, muy importante, ¿vale? También es importante empezar a distribuir, empezar a entender que aunque tengamos una aplicación monolítica, algunos procesos que tiene esa aplicación pueden dejar de ser monolíticos. Podemos empezar a sacar microservicios. Esto es súper eficiente y nos va a permitir escalar de una forma mucho más ágil también, ¿vale? También tenemos, obviamente, las políticas de autoescalado. Utilizadlas, como os comentaba. La gráfica de Amazon, recordad, estar pagando un 76% más cuando lo necesito frente a pagar lo que necesito. Es obvio, ¿no? Siempre vamos a intentar pagar lo que tenga sentido para nuestro negocio y lo que tenga sentido para nosotros y lo que utilizamos. Por favor, no reinventéis la rueda, ¿vale? Eso es algo que también decimos mucho. Si ya hay un servicio que funciona y que sirve para vuestro propósito, utilizadlo. Otra cosa será que ese tipo de servicio sea lo que diferencie vuestro negocio. Entonces, adelante, por favor, hacedlo. No vais a tener ningún problema nunca en AWS, ¿sí? Pero si existe un servicio que os agiliza y que os permite vivir de una forma más eficiente, utilizadlo, de verdad. No os arrepentiréis. Y moved a bases de datos no relacionales cuando tenga sentido hacer esto. No siempre tiene sentido, pero a veces sí que lo tiene, ¿vale? 10 millones de usuarios al infinito. Vale, aquí viene ya un poco la complejidad. Realmente no hay una respuesta que sirva para absolutamente todo, pero al final es todo lo que os he contado llevado a un paso más, ¿no? Cuando hablábamos de, por ejemplo, utilizar más de una zona de disponibilidad, pues en lugar de utilizar más de una zona de disponibilidad, ahora podéis utilizar más de una región que a su vez tiene más de una zona de disponibilidad. Entonces somos más redundantes, llegamos a más lejos, ¿vale? Entonces es un poco dar una vuelta más, intentar afinar más nuestra aplicación. Eso también es muy importante, ¿no? Intentar siempre que sea posible irnos a el ambiente serverless, ¿vale? Para no tener que aprovisionar nosotros nuestras propias cosas y sobre todo seguir leyendo, seguir aprendiendo de esos logs que de forma tan considerada nos dejan nuestros usuarios en nuestra aplicación. Para eso están, para que los utilicemos y para que aprendamos en el proceso. Siguientes pasos. Aquí tenéis un poco de enlaces que podéis utilizar directamente, en los cuales hay documentación, hay arquitectura, podéis ver las diferentes opciones que tenemos para aprender a cómo hacer cosas en AWS. Y también tenéis ahí diferentes enlaces de support, ¿vale? Para que podáis también preguntar cosas. Además de todo esto, podéis utilizar a gente como yo, arquitectos de soluciones, que se pueda sentar con vosotros para intentar entender qué necesitáis y cuál es la forma más eficiente de llevarlo al cloud y sobre todo la forma también más económica, ¿no? No solamente la más eficiente, sino la más económica, la que más sentido tenga con cada uno de vosotros. Y ya está, vamos directamente a Q&A. No sé si tenéis dudas. No nos quiere el micro, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Hay que aprovechar. ¿No? Eso es que me he expresado muy bien. Ah, vale, ahí hay una. El
tema de las spot instancias, para el tema de autoescalados. Me he encontrado alguna vez en bastantes situaciones que, claro, cuando yo tengo mucha demanda, mucha gente tiene mucha demanda. Sí. ¿Cómo solventamos eso para poder...? ¿Cómo lo enfocamos? Más que cómo solventarlo, cómo enfocarlo, porque claro, a fin de cuentas, si yo necesito, pero los 7 que tengo al lado también necesitan, pues me quedo... Sí. Y ahora con la estabilidad de precios es mucho más complicado. Es una pregunta bastante habitual, de cómo funcionamos esto a nivel de spot. Al final aquí la estrategia es divide y vencerás, siempre. O sea, lo que solemos decir es, imagínate, tú en modelo on demand necesitas una instancia que tiene X características y son las instancias que necesitas, punto. Si tú te vas al modelo on demand, hay bastante gente que lo que hace es intentar hacer un match de 1-1. Y dicen, vale, si yo en modelo on demand necesitaba esto, en modelo spot voy a necesitar lo mismo. Lo cual es apropiado, porque la instancia va a ser la misma. Pero podemos enfrentarnos a problemas como este, ¿no? De que haya más gente que requiera esa instancia en concreto. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es siempre definir una estrategia de divide y vencerás, y es utilizar diferentes familias de instancias con diferentes tamaños de instancias. De forma de que cuando tú levantas una flota de spot, no la levantas con una única tecnología. Lo levantas con 10 familias diferentes y 10 tipos de instancias diferentes. De esa forma te aseguras de que tienes el cómputo siempre para ti. MSCs, RSTs y me he quedado sin nada y dices, ¿y ahora qué hago? A ver, es un poco extraño que suceda eso a ese nivel. Lo podemos ver. O sea, luego de todas maneras... Vale. Sí. Vale, a ver. Aquí no lo hemos hablado porque el propósito realmente de la charla era hablar de escalabilidad, pero cuando hablamos de los tipos de instancia y de los tipos de diferentes contrataciones que hay, a mí me gusta siempre plantearlo como una pirámide, ¿no? Imaginad que tenemos una pirámide. La base de la pirámide son instancias reservadas o es directamente shipping plans. En la parte intermedia es el modelo on demand, que es por el modelo que más se conoce a Amazon, y por encima estaría el modelo spot. Entonces, realmente la estrategia adecuada siempre es entender qué es lo que necesitamos a nivel vascular, o sea, a nivel basal, lo que hace falta para que mi aplicación sobreviva es X. Bueno, pues eso lo reservo. Por encima de eso, tiro con modelo on demand y cuando tengo una super necesidad, entonces cuando directamente utilizo el modelo spot. Entonces, habría que entender bien cuál es el caso de uso. Está bien, no hay ningún problema. De hecho, ahora más adelante pongo ahí mis contactos, entonces me puedes contactar perfectamente y lo podemos evaluar, ¿vale? Porque es un caso que es un poco extraño. O sea, no conozco a nadie que se le haya caído todo lo que tenía aprovisionado en spot. Entonces, bueno, luego me escribes y lo vemos, ¿vale? Porque tenemos clientes que literalmente utilizan 20.000 instancias en spot. O sea, que sí que es un caso que debería de funcionar bien, es entender bien qué instancias son. Y hay una página web que te puedo compartir luego por escrito si quieres, en la cual aparece el porcentaje de probabilidad que hay para que se te requiera una instancia spot. ¿Vale? Para que también sepas tú, a la hora de definir la estrategia de lo que quieres pedir, aquellas que sean menos propensas a que te las puedan retirar. ¿Vale? También te lo compartiré para que lo tengas. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Ninguna pregunta para Carlos? ¿No? Bueno, igualmente, si no queréis preguntar ahora, os dejo... Bueno, por aquí os dejo un QR. Esto es un QR de una survey. Si lo podéis hacer, pues me ayudará, ¿vale? Porque me ayudará a mejorar a nivel de speaker y también de entender si esto os ha aportado algo de valor. Y luego, os dejo hasta un minuto. En la siguiente slide, básicamente tengo mi correo electrónico y tengo mi LinkedIn, por si queréis directamente contactar conmigo para pues, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que os pueda ayudar, ¿vale? Aquí tenéis, como os digo, el LinkedIn y el email. Entonces, bueno, igualmente las presentaciones supongo que están para que las puedan acceder a ellas. Entonces, sin ningún problema. Pues, oye, muchísimas gracias por haberme invitado otra vez y por haber podido hablar de lo que me gusta a mí, ¿no? Que es AWS. Muchas gracias. Muchas gracias.